No electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Cumplimos con la ley, aunque el partido político no ha presentado información en esta franja. Pero disculpa, Farid, te estaba interrumpiendo con el tema de los opositores presos. ¿Están ahí por el que no participan en las elecciones? ¿Cuál es? A ver, hay dos cosas que creo son... una es totalmente inédita desde que Hugo Chávez fue elegido presidente. La otra es algo que no ocurría en más de una década, y es que un sector de la oposición decidió confrontar en las calles al gobierno y pedir la salida del presidente por una vía que no está contemplada en la Constitución. Eso habría que decirlo. Entonces, ante una oposición más confrontacional, el gobierno ha recurrido a la represión como forma de respuesta. Sin embargo, además, recurre a la represión porque por primera vez, desde que existe esto que damos en llamar chavismo, ese movimiento ha perdido claramente la mayoría del electorado. O sea, en encuestas de opinión el chavismo siempre había tenido niveles de aprobación con Chávez o incluso con Maduro, sí, cuando empezó. Y que ganó por muy poco, alrededor, además, ¿no? Pero digamos, siempre estuvo alrededor del 50%. En encuestas de opinión y en resultados, sí, electorales. Ahora las encuestas de opinión le dan una aprobación al gobierno de 22%. Eso es inédito, claro, desde la primera elección, o sea, de Chávez. Ya no se puede hablar de un país dividido. Ya no es un país dividido por la mitad. Lo paradojal, sin embargo, es que la oposición mantiene su respaldo superior al 40%. En ese sentido es casi el doble, por lo menos en cuanto a intención. Creo que eso es intención de voto, si no me equivoco, para las elecciones para el Congreso. Pero lo que ha perdido el chavismo no lo ha ganado la oposición, está flotando en el medio, digamos, ¿no? En todo caso, digamos, antes tú podías decir que el chavismo representaba cuando menos a la mitad de los venezolanos, y en ese sentido necesitaba menos de la represión como medio para controlar a la oposición. Ahora que ha perdido la mayoría y que la oposición podría arrebatar el control del Congreso, requiere en mayor medida de usar medios coercitivos para mantener el control de la situación. Ahora, ¿qué legitimidad pueden tener las elecciones parlamentarias con la mayoría de los opositores detenidos? Esa es una buena pregunta, ¿no? Lamentablemente, digamos, cuando se habla de autoritarismo competitivo, esta frase que he venido repitiendo, una de las características que lo define, la característica central, es que las elecciones son competitivas, pero no son justas. O sea, en ese sentido, los opositores al chavismo siempre han tenido la cancha inclinada en su contra. El chavismo controla el Tribunal Electoral, controla el Poder Judicial. Cambiando la forma de elegir a los parlamentarios, logró una mayoría calificada en el Congreso, o una mayoría absoluta, sí, perdón, que no le otorgaron los votos, usa fondos públicos, claro, para hacer campaña. Cambia las reglas. Claro, pero no roba votos. Por lo menos hasta ahora no hay puede evidencia. Comprarlos, pero no robarlos. Bueno, pero en todo caso se le puede ganar en sus propios términos. Pero que la elección no iba a ser libre y justa era algo más o menos previsible. Ahora, el punto es si esto ya, digamos, hace posible un triunfo de la oposición. Es discutible, ¿no? O sea, ya digamos, el cambio de las reglas de juego es demasiado arbitrario como para calificar la elección como democrática, ¿no? Ahora, otra opción es no presentarse a las elecciones, la oposición, como lo hizo Alejandro Toledo con Alberto Fujimori. A la postre ha sido peor. Ya hizo eso en una ocasión la oposición cuando estaba vivo Chávez. Lo único que lograron fue que el chavismo tuviera una mayoría calificada suficiente para modificar la Constitución a voluntad y aprobar virtualmente lo que les plazca sin mayor debate. Entonces, digamos, la oposición no tiene un escenario, fácil, pero en todo caso participar siempre es mejor que abstenerse. Ya lo probaron y el resultado fue devastador para ellos. Vamos con Argentina. Un medio digital de ese país difundió todas las escuchas que el fallecido fiscal Alberto Nisman utilizó para sustentar su denuncia contra la presidenta Cristina Fernández. Nuevas escuchas telefónicas vinculadas a la denuncia que presentó el fallecido fiscal federal Alberto Nisman en enero fueron difundidas anoche. Los audios se suman a aquellos que trascendieron semanas atrás. Aparecen más de 40 días después de que Nisman presentara una denuncia en contra de la presidenta Cristina Fernández, basada en parte en diálogos telefónicos de operadores políticos allegados al gobierno e integrantes de la comunidad iraní.
El sitio web de Noticias Infobae asegura que publicó todos los audios que formaban parte de la presentación judicial de Nisman, mientras que el programa La Cornisa, que transmite América de Argentina, transmitió una serie de escuchas que incluyen voces de Jorge Khalil y la de Ramón Bogado, supuesto espía inorgánico de la Secretaría de Inteligencia. ¿Puedo contar una parte de la historia? Sí, obvio. Bueno, pues ahí quién era pareja de tu amigo Nisman, la de San Isidro. Ah, ¿sigue con esa? ¿Y si le dieron el cargo a cambio de esto, boludo? O sea, nosotros lo sabemos, lo sabemos. A ver, nunca fue mujer de él, siempre fue pareja. Como un judío se va a casar con una zaina como nosotros, boludo. Pensá en esa parte. Arroyo Salgado, ¿de judía qué tiene? Nada. Bueno, nada. Boludo, piénsenlo un poquito. Convivían. Él tiene su mujer judía, que bueno, fue separado. Para la comunidad es una rata. Vos sabés cómo se manejan ellos. Sí, obvio. También se conoció una escucha entre Khalil, el supuesto agente proiraní, y Bogado, donde opinan sobre el papel de Nisman como fiscal y la posición que debería tomar si presenta una demanda acusando a Cristina Fernández por presunto encubrimiento en el caso AMIA. Por todo lo que él hace. A ver, hizo un laburo, vamos a ponerle mal o bien, como fiscal queda hecho. Sí, boludo, nunca, a ver, lo de él es yo creo que se tiene, pero para yo creo que el próximo, y volver al derecho. Pero escuchame, el próximo paso de este muchacho tiene que ser Tel Aviv, una isla ahí cerca de entre Tel Aviv y Beirut. Claro, boludo, olvidate, ese muchacho. No, ¿Con qué cara se queda acá? ¿Sabes por qué? No, porque ni la comunidad le da. ¿Qué es lo que hace? Vos pensalo esto, lo que te está diciendo un tipo que analiza. Por su parte, el juez federal Daniel Rafecas, quien desestimó la denuncia de Alberto Nisman contra la presidenta por supuesto encubrimiento de Irán en el caso AMIA, aseguró que las miles de escuchas telefónicas que se difundieron en las últimas horas en los medios de comunicación no tienen ninguna relevancia, aduciendo que no sirven para nada. Son 40.000 archivos los que han sido difundidos en este portal, algunos lo llaman el Nisman Gate, porque han sido difundidos tal cual, no hay una selección, una preselección, pero en todo caso ninguno de estos ha sido tomado en cuenta por el juez en su momento y así considerado que no son prueba para acusar al presidente. A ver, si hubiera algo más sustantivo no habríamos mostrado lo que mostramos, pero no hay virtualmente nada. Yo no había escuchado obviamente antes esa parte personal, las grabaciones, pero Nisman transcribe parte de las conversaciones en su acusación. Yo había leído la acusación de Nisman. Yo decía, con esto está acusando de encubrir terroristas al presidente, a la presidenta de su país y al ministro de Relaciones Exteriores. A mí siempre me pareció, digamos, sumamente frágil lo que él presentaba como evidencia. Para empezar, no hay ningún funcionario público. O sea, finalmente, ¿qué importa de lo que estén hablando si ninguno de los dos es funcionario público? Bogado no era hombre de inteligencia, como se decía, era un personaje que se hacía pasar por agente de inteligencia. No hay evidencia de que haya sido jamás agente de inteligencia. El único que es funcionario, fue funcionario en algún momento, es Rabani, que fue funcionario de la embajada iraní, la embajada iraní en Buenos Aires. En Buenos Aires. Pero no dice tampoco nada concluyente. Entonces, es conversación entre privados, eso no puede probar nada. ¿Quién garantiza que lo que ellos dicen implique a la presidenta o al ministro? Que no tiene interés público esa conversación. Que no debería ni transmitirse quizás. Y la verdad que yo siempre lo dije en este programa, para mí no hay nada serio en la acusación. Yo no soy juez, me sentí un poco corto al decirlo, porque de repente el juez valora cosas que yo como lego en derecho no percibo, pero el juez terminó diciendo casi exactamente lo mismo. Claro, ahora queda ya la acusación en ese estado. Pueden apelar, por supuesto, no ha sido acusada por el juez Cristina Fernández, pero ella mantiene su tono confrontacional, ¿no? Le ha dicho bochornosa la acusación del fiscal Nisman, el fiscal que ha muerto, que todavía no se aclara cómo murió. Y lo que dicen los medios argentinos, la prensa argentina, es que esperan todavía mañana que le va a contestar nuevamente, continúa este enfrentamiento, el presidente del Poder Judicial cuando se inaugure el año judicial. Pero además, qué obsesión con Nisman. Ya quedó desestimada su acusación, que era su legado para la historia. Finalmente está muerto y no se han establecido las razones o en todo caso si fue un suicidio o un homicidio,
qué necesidad de comprarse ese pleito. No tiene la lectura política. Queda como mezquina sí. al simplemente atacar a una persona que obviamente ya no está aquí para defenderse. ¿Qué necesidad? Es algo que no termino de entender. Políticamente es absurdo lo que está haciendo. No ha escuchado las calles, ¿no? Porque la muerte trascendió la acusación, ¿no? Pero además acusa al Poder Judicial y claramente no todo el Poder Judicial es homogéneo. Ahí está el juez Rafecas, que es el mismo juez que acusa a su vicepresidente, pero la encuentra a ella inocente. Bueno, ni siquiera dice que hay razones para una acusación, o sea, no se tuvo que iniciar un juicio, y el Tribunal Supremo de Justicia amparó la ley que reduce, digamos, las propiedades y la influencia mediática del Grupo Clarín, una ley bastante controversial políticamente. Entonces no se puede alegar que el Poder Judicial esté, digamos, unificado en contra del gobierno. Eso sencillamente no es cierto, cualquiera lo puede ver. Entonces, ¿para qué insistir en algo que no tiene sustento? Es algo que me es difícil de entender, honestamente. Incluso la actitud es una estrategia política diferente a la de Vladimir Putin. No muere asesinado uno de sus principales opositores y él le da el pésame a la madre, dice que se va a investigar con y ofrece profundidad. Una recompensa. Y además, ¿no? Sí, vamos a hablar después de este caso en Rusia. Vamos a Uruguay. Tabaré Vázquez tomó posesión como nuevo presidente de ese país. Él gobernó ya Uruguay entre el 2005 y el